Vamos a hacer un paseo en un colectivo de 2 pisos descapotable. Sin techo. Sin techo. Sí, por la ciudad de Posadas. Ay, que no tienen techo. Sin techo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me parece que no les va tan bien como a mí. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Ay, me gustó más. Bienvenidos al City Tour La Jangada. Mi nombre es Mariano, voy a presentar el equipo. Somos en este momento 2, Mariano y Nicolás, que es nuestro chofer, que nos va a llevar. Yo les voy a contar un poco acerca de nuestra ciudad. Es la capital de la biodiversidad, es una de las provincias con más biodiversidad de la Argentina. Guacurarí es nuestro héroe provincial. Para hacer una analogía, puede ser como lo que es Güemes para Salta, por ejemplo, y por qué es tan importante él para nosotros. Hay un registro únicamente de su vida entre 1815 y 1821. Solamente entre esos años se tiene certeza que Andrés Guacurarí existió y que vivió de él. Todo el resto de su vida es un misterio. ¿Pero por qué es importante para nosotros? Porque mediante estos años en los que él tuvo su accionar en nuestra región, delimitó a la actual provincia de Misiones mediante sus campañas. Tuvo 4 campañas que fueron muy importantes para la delimitación de nuestra provincia. No se sabe si nació en Santo Tomé o Saborja, Brasil, actualmente Brasil. Ambas eran reducciones jesuíticas. Él nace en lo que sería el periodo de decadencia de las reducciones jesuíticas, luz post expulsión de los jesuitas.
vivió mucho tiempo, digamos, como les digo, en el misterio para los historiadores y demás. Hay algunos que investigaron su vida y se tiene certeza de que en 1815 él llegó a nuestra región y expulsó a todos los paraguayos que comenzaron a invadir a las reducciones jesuíticas que se encontraban en la costa del río Paraná, pero de lo que sería el actual territorio de la provincia de Misiones. Luego, en otra campaña, expulsó a los luso-brasileros de los que se encontraban invadiendo la zona del Uruguay. Y también tuvo batallas de idearios federales, porque él fue, no sé si le suena el nombre Artigas, el apellido Artigas. Bien, él fue apadrinado por Artigas en 1811. Artigas le entregó el mando él fue gobernador de la provincia de Corrientes, fue gobernador del actual territorio de Misiones. Lo que no se sabe es su final. Luego de la última campaña que él tuvo, que fue contra los luso-brasileros, lo capturaron. Había un famoso general que se llamaba General Das Chagas, que fue su eterno enemigo, digamos. En 1821 lo capturan en su última campaña contra los luso-brasileños y no se sabe cómo murió, si murió en ese momento, no se sabe si lo llevaron preso. Se cree que lo llevaron a Isla das Cobras, se cree que murió en Río de Janeiro. Su vida en ese sentido fue un misterio. Lo único que se sabe es que es importante para nosotros porque mediante sus 4 campañas él logró delimitar nuestro territorio y además defendió los ideales federales que tuvo Artigas en su momento. Y esto se vio en las batallas de Cacatí y de Saladas que se libraron en la provincia de Corrientes. Destituyen a la familia Bedoya, una familia patricia de carácter centralista que vivía en la capital correntina, y él se coloca como gobernador de Corrientes en ese momento y comienza a hacer algo que en realidad no hacía nadie. Se le empezó a dar importancia a la peonada de Correntina, a los peones de estancia, se le empezó a dar casas, se le empezó a dar lugares para cultivo y por eso él es tan querido en el interior de la provincia de Corrientes. ¿Alguna vez escucharon el nombre jangada aparte del colectivo del City Tour? ¿Saben lo que es una jangada? No. Una jangada es... ponen palos o troncos uno al lado de otros, los atan y eso funciona como una balsa, como un bote. Entonces toda esa producción, aparte de venir en barcos también, se subía en jangadas justamente llevadas por un jangadero que con un botador iba direccionando la balsa. Eso traía río abajo con mercadería. Por eso se le dice jangadero y por eso nosotros decidimos llamar la jangada de nuestro colectivo. Al famoso mensú. Mensú. Los mensúes eran generalmente, se decía, es como que se detalló un perfil del mensú. Eran criollos, paraguayos, brasileros que venían a la zona en busca de trabajo y demás. Generalmente no sabían leer y escribir, tenían como este perfil, esta particularidad. ¿Qué pasa? Habían grandes empresas que se dedicaban a la extracción de yerba mate silvestre y de maderas nativas en el Alto Paraná. ¿Qué hacían estas empresas? Contrataban a estos mensúes que venían a la zona de la Bajada Vieja porque venían a buscar trabajo en el puerto. Pero ¿cómo era este sistema? Porque era un sistema cubría un trato brutal hacia los mensúes. En primer lugar se le llama mensú porque era el pago mensual que se le daba. Entonces se le daba un contrato a los conchavadores que eran como los contratistas que trabajaban para estas grandes empresas, los atraían, les ofrecían el trabajo, les hacían firmar un contrato que muchas veces era poner el dedo. ¿Y qué pasaba con los mensúes que se querían escapar? En realidad no escapaban vivos, esa es la realidad. Así que bueno, yo sé que les puse triste a todos quedaron mirando horrorizados, pero bueno, creo que es parte de nuestra historia y que esas cosas no hay que olvidar, y menos estando en este lugar que fue el punto neurálgico donde todo pasaba.
habernos acompañado. Le voy a pedir otro fuerte aplauso para Nicolás, nuestro chofer, que hoy nos trajo sanos y salvos.